Arratsaldeon, ongi etorri lehengo egunea, lehengo asteazkenean, egon zinetenei gehi, gaur gehitu zeraten berrioi. Ea joan den astekoa bezain, baikorra, interesgarria ziur izaten deneta. Maite Muñoz, es un placer, es un tópico decir, pero son placeres, los tópicos también son placeres. Entonces, es un placer presentarle a Maite Muñoz. Desde 1972 hasta la actualidad podemos consultar su trayectoria en cualquiera de los soportes que actualmente utilizamos para cuando queremos saber y tener datos de una persona. Yo brevemente los voy a señalar. El año 72, Maite Muñoz se tituló como arquitecta en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Fue docente de la misma muy rápidamente, casi, desde los años 80 hasta 2017. Entre medio, siguiendo con su currículum académico, en el 74 estudió un máster de arquitectura en Toronto, en Canadá, con arquitectos muy conocidos en la época, que yo aquí no los voy a nombrar, a no ser que alguien quiera saberlos o que a ella le interese citarlos. En el 82 es cuando se doctoró con una tesis doctoral titulada La desintegración estilística de la arquitectura contemporánea. Su director de tesis fue Rafael Moneo. Desde el 83, como he dicho, hasta 2017, activamente obtuvo la plaza de profesora titular en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Fue, a su vez, como primera mujer en ostentar la dirección del departamento de proyectos en los que ella es especialista y ha trabajado, aunque también fue primera mujer en ostentar o en ser directora, junto con un equipo de arquitectos, de una prestigiosa revista de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid. Por el tipo de investigaciones que ha realizado María Teresa Muñoz, Maite es considerada como una de las pioneras críticas sobre teoría, crítica y pensamiento de la arquitectura y experta en arquitecturas o culturas arquitectónicas. Es de suponer, como evidentemente nos lo está evidenciando su currículum, es de suponer que es autora y coautora de muchas publicaciones, tanto de manera individual como colectiva. Se podrían señalar bastantes y creo que por ir resumiendo y entrando en la conferencia, en la sesión de hoy, sobre todo, y además por acabar en lo que ella nos ha señalado, es posible que para la conferencia de hoy, para los asistentes aquí presentes, pueda ser de interés resaltar que ha sido estudiosa ella de publicaciones sobre los tres protagonistas que nos señalan en este programa que estamos realizando, Oteiza, Chillida, Basterrechea, Basterrechea, Chillida, Oteiza, o Chillida, permutaciones todas de los tres artistas. Ella editó en la edición crítica de la Fundación Museo Jorge Oteiza, Fundació Museoa, corrió a cargo ella de la edición crítica de la estatutaria megalítica americana de Oteiza, el año 2007. Igualmente, el libro Laoconte crepuscular, Conversaciones sobre Eduardo Chillida, que creo que fue junto con Daniel Fullaondo. Y, asimismo, el texto titulado Caleidoscopio Néstor, también con Daniel Fullaondo, en el libro Néstor Basterrechea. Cedemos, sin más preámbulos, la palabra a nuestra invitada de hoy,
que sin duda nos va a ofrecer un viaje de primera clase. Zurea da hitza, Maite. Mila esker. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaione. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a esta institución, a Civivox Condestable, al Ayuntamiento de Pamplona y a la Fundación Museo Jorge Oteiza que me hayan invitado a dar esta conferencia, especialmente Jaione, a ti, a Juan Pablo y Ángel, en el caso de Civivox. Quiero también tener un recuerdo especial para Juan Daniel Fullaondo, que, como ha señalado Jaione, es coautor conmigo de algunas de estas obras sobre Chillida, Basterrechea y también en algunos otros textos sobre Jorge Oteiza, y que sin él yo ni los habría conocido a los tres, que en realidad los conocí, ni hubiera escrito sobre ellos. Y también quiero tener un recuerdo para Pedro Manterola, que fue director de la Fundación Museo Jorge Oteiza, que en el año 2007, sin ni siquiera conocerme, me encargó el libro de la edición crítica de la Estatuaria Megalítica Americana, y que es un libro al que le tengo un especial aprecio. Y sin más, pues vamos a comenzar esta conferencia. También doy las gracias a todos los que estáis aquí esta tarde y también os invito a que después, espero no demorarme mucho, para que pueda haber un pequeño coloquio después, si así lo consideráis oportuno, ¿no? Bueno, pues empezamos entonces, y yo empezaría diciendo que dice José Ortega y Gasset que las generaciones están separadas por 15 años de diferencia y que individuos con más de 15 años de distancia pertenecen a generaciones distintas. Este sería el caso de Jorge Oteiza, que nació en Orio en 1908, y de Eduardo Chillida, que nació en San Sebastián en 1924, a quienes separan 16 años de edad. También señala Ortega que hasta los 30 años un individuo está en periodo de formación, que fundamentalmente recibe, mientras que a partir de esa edad ya se convierte en una persona productiva. A pesar de esta distancia temporal y a causa de sus trayectorias muy dispares de sus años de formación, Oteiza y Chillida coinciden a comienzos de los años 50 en la obra colectiva de la Basílica de Aránzazu. Jorge Oteiza gana el concurso para la estatuaria en 1951, pero su realización le llevará hasta 1968, mientras que Eduardo Chillida participará solo puntualmente con el diseño de las 4 puertas del templo en 1954. Hasta llegar a Aránzazu, Oteiza, con más de 50 años de edad, y Chillida, con apenas 30, sus años de formación estarán marcados por 2 viajes. El de Jorge Oteiza a Suramérica, con una estancia prolongada en varios países, y el de Eduardo Chillida a París, de apenas 3 años y con algunas interrupciones. Ambos trataron de estudiar arquitectura, carrera que abandonaron muy pronto. En el caso de Oteiza, él probó también con química y medicina, mientras que Chillida tuvo una fugaz carrera deportiva como portero de la Real Sociedad. El tercer protagonista de estos encuentros, Néstor Basterrechea, nacido en Bermeo en 1924, es estrictamente contemporáneo de Eduardo Chillida, nació el mismo año que él, aunque su relación más intensa la mantuvo con Jorge Oteiza, a quien conoció en Buenos Aires. Basterrechea también viajó a América en los inicios de su carrera, pero él lo hizo cuando era prácticamente un niño, acompañando a su familia que se exilia en 1936 a causa de la Guerra Civil. La familia de Néstor Basterrechea pasa 5 años en Francia antes de embarcarse para Argentina,
donde el joven Néstor comienza a trabajar como dibujante de publicidad y después como pintor. Hasta 1952 no regresará a España, donde ganará el concurso para las pinturas de la cripta de Aránzazu, apoyado por Jorge Oteiza. Esta conferencia se centrará en las figuras de Oteiza y Chillida y sus respectivos viajes, ya que la estancia de Basterrechea en América, aunque dilatada, tiene lugar muy pronto, en su primera juventud o incluso niñez, antes de que se iniciara realmente su carrera como artista, como escultor. Tras su decisión de ser escultor, Jorge Oteiza participa por primera vez en una exposición colectiva en 1933. Fue la 10ª exposición de artistas noveles guipuzcoanos, en la que ganó el primer premio con su obra titulada Adán y Eva, realizada en piedra. Esta obra está fechada en 1931. Un año después de la exposición, en 1934, se traslada Oteiza a vivir a Madrid, donde entra en contacto con los artistas Balenciaga, Lecuona y Sariegui, con los que trata de exponer conjuntamente sus trabajos. Y ese mismo año, Oteiza, con Balenciaga y Lecuona, planean un viaje a Latinoamérica con objeto de estudiar las civilizaciones precolombinas de México, Colombia y Perú, al mismo tiempo que realizar exposiciones, contribuyendo así al renacimiento artístico del País Vasco. Tanto Narquis de Balenciaga, nacido en 1905, como Nicolás Lecuona, nacido en 1913, ambos guipuzcoanos, tuvieron una corta vida. El primero de ellos murió en México en 1935 y el segundo en el frente de Frúnez, en Vizcaya, durante la Guerra Civil en 1937. Será Balenciaga quien emprenda junto a Oteiza el viaje a Suramérica, que se inicia en Bilbao en enero de 1935, con un primer destino en Buenos Aires. Aquí aparece en la imagen una carta manuscrita de Jorge Oteiza despidiéndose de sus amigos que les deseaban lo mejor en su viaje a América. Con la desaparición de sus dos amigos y compañeros, Jorge Oteiza emprenderá su actividad en América en solitario, tras unos pocos meses en que ambos, Balenciaga y Oteiza, realizaron sendas exposiciones en la Galería Whitcomb. Los primeros pasos de Eduardo Chillida, tras su inicio de los estudios de arquitectura en Madrid en 1943, le encaminaron a tomar clases de dibujo en el Círculo de Bellas Artes y a iniciar algunos trabajos escultóricos en el taller de José Luis Martínez Repullés, que era hijo del pintor Luis Martínez Vargas Machuca y nieto del arquitecto Enrique Repullés. Con apenas 20 años, Chillida conoce a Pablo Palazuelo, que era 10 años mayor que él, y es invitado junto a otros estudiantes a visitar su estudio. En 1948, Eduardo Chillida consigue una beca de estancia en el Colegio de España en París, situado en la ciudad universitaria, y donde vuelve a encontrarse con Pablo Palazuelo. En la imagen, una fotografía de Chillida con su esposa Pilar Belzunce y Pablo Palazuelo en París. También se encuentra en París con otros pintores como Eusebio Sempere y José Guerrero. El primer estudio del Chillida escultor estará en su habitación de la Ciudad Universitaria de París, y su relación con Palazuelo fue intensificándose hasta convertirse en una complicidad artística y una amistad que se prolongará a lo largo de los años. Con 24 años y sin apenas obra realizada, Chillida inicia precisamente en París, el que había sido el centro artístico mundial durante las primeras décadas del siglo XX, su actividad como escultor. Bueno, en la imagen, Chillida con una de sus primeras obras realizada en París, la obra titulada Forma. Y esta es una fotografía del estudio de Pablo Palazuelo también en París.
Los algo más de 15 años que transcurren entre el inicio del viaje de Jorge Oteiza a Sudamérica y la vuelta de Eduardo Chillida de París constituyen una época de profundas transformaciones en el arte moderno y la consolidación de ciertos artistas de vanguardia a la vez que la aparición de nuevas tendencias. Pero sobre todo los años 40 estarán marcados por la oleada migratoria de artistas europeos hacia América y el traslado de la capital del arte mundial de París a Nueva York. Este importante cambio geográfico, decisivo en las décadas siguientes, coincide con una progresiva emancipación del arte de la política. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el cuestionamiento del marxismo. En París, el arte y la política habían estado estrechamente unidos, sin que hubiera lugar para la neutralidad, y los propios partidos tenían sus periódicos y sus artistas preferidos. Pero a finales de los años 40, el panorama se hizo mucho más complejo y fragmentado, algo que fue censurado por algunos críticos americanos que vaticinaron la decadencia del arte parisino si no abandonaba esa extrema politización. La década de los años 40 comienza con la muestra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York del Guernica de Picasso, donde permanecerá hasta 1981. Y entre los emigrados de Europa llegan a Nueva York Fernand Léger y Piet Mondrian. Solo unos años más tarde llegarán también André Breton, Marc Chagall, Max Ernst y el escultor de origen lituano Jacques Lipsig. En 1942, Peggy Guggenheim inaugura su galería Art of this Century, Arte de este siglo, por una exposición sobre el surrealismo organizada por Max Ernst, que fue su esposo, y André Masson. Por su parte, la Galería Pierre Matisse realiza la exposición Artistas en el exilio. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido también por las siglas del MoMA, fundado en 1929 por Evie Rockefeller, se había convertido en la institución más influyente del arte moderno y la incorporación de obras de los nuevos pintores a sus salas se consideraba de una gran trascendencia. En 1943, el Museo de Arte Moderno de Nueva York compra la obra de Chagall y de Mondrian, y en 1944 la obra de Jackson Pollock de She-Wolf, uno de sus primeros cuadros, entra igualmente a formar parte de las salas del MoMA. Mientras tanto, Picasso, que permanece en París, expone 74 obras en el Salón de Otoño de la capital francesa y se une formalmente al Partido Comunista, algo que también haría después Fernand Léger tras volver a Francia en 1945, coincidiendo con el final de la guerra. A finales de los años 40, los críticos americanos ya habrían certificado el declive de París como centro del arte y su sustitución por Nueva York, una vez que la base política sobre la que se asentaba la actividad de los artistas afincados en París había desaparecido. En dos artículos publicados ambos en la revista Partisan Review de 1948, uno de ellos The Situation of the Moment, o La situación del momento, o el The Decline of Cubism, el declive del cubismo, el crítico Clement Greenberg afirmaba que si era cierto que el arte occidental atravesaba una profunda crisis, el futuro dependía sobre todo de lo que ocurriera en los Estados Unidos, ya que la pintura americana daba muestras de unos avances en el campo de la abstracción muy por delante de la de los pintores de Francia o Gran Bretaña. Pero además señalaba que pintores como Picasso, Braque y Léger habían decaído a causa de la desaparición de las premisas sociales que habían sustentado el arte moderno en Europa, mientras que en los Estados Unidos había surgido una generación de nuevos artistas llenos de energía y talento como Arshile Gorky, Jackson Pollock
o David Smith. En consecuencia, no había duda de que las premisas principales del arte occidental también habían emigrado a Estados Unidos, de la misma manera que se había desplazado el centro de gravedad de la producción industrial y del poder político. En todo caso, cuando Eduardo Chillida viaja a Francia en 1948, con solo 24 años, el desplazamiento del Centro del Arte Moderno de París a Nueva York era ya un hecho. Y por otra parte, y a pesar del peso que todavía suponía la presencia de Picasso en París y su amplia producción escultórica en esos años, la pintura seguía siendo la principal disciplina artística, relegando a la escultura a un segundo plano. Entre los escultores españoles que trabajaron en París, hay que comenzar por citar la figura de Julio González, que realizó la mayor parte de sus obras en hierro forjado e inició a Picasso en esta técnica en los años 30. Julio González llegó a París desde Cataluña en los primeros años del siglo XX y desarrolló allí prácticamente toda su carrera. Otros escultores emigrados a París en la primera década del siglo serían Jan Lipchitz, al que ya hemos citado, de origen lituano, y el italiano Amadeo Modigliani. Pero quizá la figura más influyente fuera del rumano Constantin Brancusi, que llega a obtener la nacionalidad francesa en 1952. Algo más joven, el británico Henry Moore también viaja a París en los años 20 y, además de experimentar la influencia de Brancusi, se interesará por las esculturas de las civilizaciones precolombinas existentes en el Museo del Louvre, entre ellas el llamado Cheikh Mool, que dará lugar a una de los principales motivos de su escultura, el de la mujer reclinada. En los Estados Unidos, la figura principal de la escultura en comienzos del siglo XX fue la de David Smith, prácticamente contemporáneo de Oteiza, que realiza construcciones en hierro, al principio influenciadas por Picasso y más tarde cambiará al otro material que sería el acero forjado industrialmente. La relación más estrecha de Eduardo Chillida en París fue con Pablo Palazuelo, dedicado fundamentalmente a la pintura, pero que ocasionalmente también realizaba algunos trabajos escultóricos. La complicidad entre ambos les llevaba a consultar los resultados respectivos de sus obras antes de mostrarlos públicamente. Palazuelo expone por primera vez en París en 1949 en una muestra colectiva de la Galería Maek, que había sido fundada en 1945. Y ese mismo año, 1949, dos de las primeras obras de Chillida son seleccionadas para el 5º Salón de Mayo del Museo de Arte Moderno de la Villa de París. Y al año siguiente, en 1950, otras dos esculturas son presentadas en la exposición colectiva de 23 artistas menores de 30 años organizada por la Galería Maek. Por tanto, Eduardo Chillida, siguiendo a Pablo Palazuelo, se incorporará a esta importante galería parisina apenas iniciada su actividad como escultor. Y esta vinculación con Maek tendrá una importancia decisiva a lo largo de toda su carrera. Tras pasar algo más de un año trabajando en una ciudad, en una de las ciudades satélites de París, en Villos-Segua, compartiendo estudio con Palazuelo, Chillida tiene ocasión de visitar a dos personajes importantes antes de regresar a España en 1951. Uno fue el escultor Constantin Brancusi y el otro fue el filósofo Gaston Bachelard, que defendía la imaginación poética como modo de acercamiento a las obras de arte. Bachelard escribirá en 1956 en la revista De Guerre de Miroir un texto sobre Chillida que tituló El cosmos del hierro, el mismo año en que publica su conocida obra La poética del espacio en la editorial Presse Universitaire de France. Y pasamos de nuevo a Oteiza.
El París de Chillida, aún repleto de artistas plásticos a pesar de la migración a América, nada tenía que ver con lo que se encontrará Jorge Oteiza a su llegada a América en 1935. Su interés por el arte moderno, o incluso por lo que estaba ocurriendo en París, tuvo que filtrarse a través de una serie de personas pertenecientes a muy diversos campos sociales y culturales que mantenían una intensa relación con Europa y en particular con París. En su primer destino, Buenos Aires, Oteiza establece contacto con escritores y artistas locales como Bibi Zogbe o Ofelia Zuccoli, al tiempo que trata de relacionarse con miembros de la comunidad vasca como Jesús Zabala, Daniel Larrazábal o el músico Antoni Beriazartua. También en Buenos Aires conoce Oteiza a Itziar Carreño, que después será su esposa. Y tras solo unos meses en Buenos Aires, Oteiza y Balenciaga viajan a Santiago de Chile. Pero mientras Balenciaga parte casi inmediatamente para México, Oteiza decide permanecer en Santiago. En esta ciudad frecuentará el círculo de diplomáticos españoles como Logendio Osadi Zañartu y trabajará en los estudios de otros artistas como el escultor Samuel Román Rojas. A través de Blanca Luz Brum, que había sido esposa del muralista mexicano Siqueiros, conocerá al poeta chileno Vicente Huidobro. He traído esta imagen de uno de los murales de Siqueiros que precisamente realiza en Chile, en una ciudad, Chillán, por encargo del gobierno mexicano. Chillán había sido una ciudad arrasada por un terremoto y el gobierno mexicano contribuyó a la reconstrucción de una escuela y encargó a Siqueiros la realización de este mural. No hay ninguna constancia de que Oteiza conociera a Siqueiros, sí a su mujer o exmujer, Blanca Luz Brum, pero ya que se interesó por los muralistas mexicanos, sí tenía bastante cerca este mural para haber podido siquiera conocer la obra. Y como decía, fue a través de Blanca Luz Brum como entra en contacto Oteiza con el poeta chileno Vicente Huidobro, quien encabezaba un grupo de miembros del Partido Comunista que se reunían en cafés y restaurantes. Vicente Huidobro será una figura clave durante la estancia en Chile de Jorge Oteiza. Esta es una imagen de fotografía de Vicente Huidobro. Vicente Huidobro había viajado a París en 1917 colaborando en la revista Nord-Sud, dirigida por Pierre Reverdy y en la que participaban también Guillaume Apollinaire, Luis Aragón, André Breton, Jean Cocteau y Tristan Tzara. También se relacionó con los pintores con Picasso, Gris y Picabia, también con Miró y Max Ernst y con los escultores Modigliani y Lipchitz. Y más tarde, en París, incluso colaborará con los arquitectos Osanfan y Le Corbusier en la revista L'Esprit Nouveau. En los años 30, Huidobro llevaba a cabo una intensa actividad política en favor del Partido Comunista de Chile y organizó a los escritores chilenos en solidaridad con la España republicana durante la Guerra Civil. Jorge Oteiza entra en contacto así desde el momento en que llega a América con algunos de los grupos de intelectuales y artistas promovidos por Huidobro, como los llamados decembristas. Y él mismo expone en la Academia de Bellas Artes de Santiago una muestra a la que tituló Encontrismo, al mismo tiempo que pronunciaba una conferencia sobre la actualidad de la raza vasca en el movimiento artístico europeo. Los contactos con la escena artística parisina están, por tanto, en el caso de Oteiza, mediatizados por figuras como la de Vicente Huidobro, amigo y también antagonista de Pablo Neruda, que unían su condición de diplomáticos a la de intelectuales, poetas e impulsores de distintos movimientos artísticos. Así, la política, la diplomacia, los viajes a Europa y las iniciativas locales
marcaban el ambiente sociocultural y artístico en el que Oteiza se desenvolvió al comienzo de su exilio americano. Tras el comienzo de la Guerra Civil Española, Oteiza establece contactos con miembros del Frente Popular y se plantea regresar a España, pero decide viajar de nuevo a Buenos Aires, donde conocerá al músico Pau Casals y al poeta peruano Francisco Macera, autor del libro 7 días sin hablar, cuyo personaje de ficción esconde al propio Oteiza. A comienzos de 1948, Oteiza se casa con Itziar Carreño y tras un fugaz paso por Santiago de Chile, ambos regresan a Buenos Aires. Allí se producirá el encuentro con Fernando Arranz, maestro ceramista, que había fundado en 1940 la Escuela Industrial de Cerámica, a la que se incorporará Oteiza, primero realizando algunos trabajos y luego como profesor. En el círculo de Arranz figuraba el poeta Rafael Alberti, además de otros escritores y actores pertenecientes al Partido Comunista, y se funda la Sociedad de Artistas Vascos en Buenos Aires. El trabajo de Oteiza como ceramista en Argentina es el punto de partida para su traslado en 1942 a Colombia, donde se acababa de establecer una nueva escuela de cerámica. Allí en Colombia viajará a Popayán y Medellín y conocerá a una serie de artistas interesados en el arte indígena y en el muralismo mexicano. Su contacto en 1944 con el escultor Edgar Negret, que realizaba en ese momento obras no figurativas, lleva a Oteiza a tomar partido a su favor. La actividad de Oteiza se incrementa y, fruto de sus contactos con el rector de la Universidad de Cauca, será la publicación de su carta a los artistas de América en la revista precisamente de esa Universidad de Cauca en Popayán en 1944. La carta a los artistas de América es quizá el primer documento que se puede considerar una publicación como tal, una publicación formal como una de Oteiza y la única que realiza en América. En 1944 tendrá lugar el viaje de Oteiza a los Andes colombianos, acompañados de su mujer Itziar y de Edgar Negret, entre otros. Y con motivo de la exposición Rusia en la guerra y en la paz, organizada por México, Oteiza comenzará a escribir sobre otros artistas. Escribe sobre Mayakovsky y el arte en la URSS. Y tras el cierre de la Escuela de Cerámica, se plantea de nuevo la posibilidad de viajar a México, pero finalmente decide establecerse con su esposa en Bogotá. En un artículo publicado en la revista Cromos, anuncia su intención de escribir un libro sobre la estética objetiva y un tratado de cerámica, con el apoyo de las editoriales Poseidón y Glem de Buenos Aires. Se acrecienta su interés por la estética y escribe críticas sobre otros artistas como Negret, Picasso o incluso Goya y el Greco. En esta época conoce al poeta León Felipe y se interesa por el escultor Henry Moore, seguramente a través de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y se conforman así los contactos de Oteiza con los artistas europeos a través de los círculos de intelectuales y artistas suramericanos con los que convivirá durante más de una década. A finales de 1946, Oteiza regresa a Buenos Aires, aunque pasando antes por Quito, en Ecuador, por Lima, Cuzco y Machu Picchu, en Perú, y por Tiwanaku, en Bolivia. En estos lugares impartirá conferencias. Y ya en Buenos Aires conoce a Néstor Basterrechea y a Lucio Fontana, y realiza algunas esculturas en los estudios de otros artistas. Tras intentar afincarse en Tucumán y realizar una exposición de sus obras, Jorge Oteiza regresará finalmente a España y se establece en Madrid como profesor de la Escuela de Cerámica de la Moncloa
y trabajará también al mismo tiempo en Bilbao para una compañía de material eléctrico. Allí comienza a escribir su Goya Mañana, el realismo inmóvil. Los 13 años de periplo americano suponen para Oteiza un periodo formativo de gran importancia. En Chile, Argentina y Colombia se encuentra con gran cantidad de escritores, artistas, políticos que le ayudan a establecer su camino, que le ayudaron a establecer su camino como escultor, artesano, profesor y escritor, así como a cimentar su compromiso social y político con el País Vasco, su tierra de origen. La actividad vertiginosa desplegada en estos años excede con mucho su producción de obras como escultor u obras escritas. Su anunciado interés por acometer el estudio de una estética objetiva se plasmará finalmente en su primer libro, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, publicado ya en España en 1952. Una obra que no habría sido posible sin su viaje a los yacimientos prehistóricos de San Andrés y San Agustín en Colombia. En la imagen, una de las que él llama piedras de San Agustín, una escultura de los llamados hombres jaguares. Tanto en el caso de Jorge Oteiza como en el de Eduardo Chillida, la producción de obras escultóricas durante estos viajes a Sudamérica y París, respectivamente, no es muy amplia. Y lo que es más importante, apenas se han conservado obras de esta época, ya que la mayoría fueron destruidas, ya fuera accidentalmente o intencionadamente por parte de los propios artistas. Contamos, por tanto, con escasos documentos materiales de su época de formación, sobre todo si se compara con la abundancia de obras que ambos realizan a partir de los años 50. Oteiza, durante la época americana, produce sobre todo retratos de las personas que conoció y que casi siempre son cabezas de piedra o de hormigón. Así, incluso anteriores a su viaje, son el retrato del pintor Balenciaga y Adán y Eva, que hemos visto antes, ambas realizadas en hormigón. También anteriores al viaje son el retrato de Ernesto Dill, esta es una escultura en yeso, y luego también realizará en yeso Jesús en el Jordán, ambas de 1933. Existen fotografías de otras esculturas hoy perdidas en yeso o hormigón, como las que llamó figuras en el camino o trabajador muerto. Y en cuanto a los retratos de las personas que ya conocen América, hay noticias de una cabeza de Bibi Zogbe y se ha conservado su figura comprendiendo políticamente, que también se llama El Abrazo. De esta hay varias versiones, una de ellas está en el Museo Reina Sofía, creo que otra en la Fundación Museo Jorge Oteiza. Un retrato en yeso, probablemente del poeta Miguel Ángel Gómez, coincide en el tiempo con el del diplomático Miguel María del Ogendio, este en hormigón, es la que aparece ahora en la imagen. De algunos de estos retratos no se conoce el referente, pero sin duda la pieza más singular es el llamado retrato del Sadi Zañartu, que es un simple canto rodado en el que se ha tallado un gran ojo y se ha colocado sobre un pedestal. También es importante el retrato de la poeta Ofelia Zuccoli, de la que parece que que se realizaron dos versiones. En estas obras, realizadas seguramente en Santiago de Chile, anteceden al contacto de Oteiza con la técnica de la cerámica, y una de esas primeras esculturas en que emplea esta técnica será su mujer ante el espejo de 1939. En el Museo Edgar Negrete Popayán se conserva una de las versiones del retrato de Luz Valencia, el más figurativo y de hormigón, mientras que Oteiza realizó otra versión más abstracta y biomórfica que hoy se encuentra perdida y también estuvo en poder de Edgar Negret. Esta es uno de los retratos de Luz Valencia, el que se conserva, y este es el que está perdido.
Por último, antes de regresar a España, Jorge Oteiza realizará una delicada cabeza retrato de su esposa Itziar Carreño, muy pequeña, y para la que utilizó como material el yeso con pátina gris. Hoy se encuentra, tras pasar por la colección Sidelic de Buenos Aires, en el Museo Bellas Artes de Bilbao. Creo que ha estado en parte en la fundación también durante un cierto tiempo. Y aunque hoy desaparecida, también existió una escultura en hormigón. Esta es la cabeza de Itziar. Como decía, aunque hoy desaparecida, también existió una escultura de hormigón titulada Mujer reclinada, que seguramente estuvo influida por el trabajo de Henry Moore, y en la que se habían realizado una serie de perforaciones y orificios, presagio de sus esculturas espaciales posteriores. En la misma línea se sitúan otra mujer reclinada, un primer Laoconte u hombre caído y el retrato de Horacio Schiavo, todas hoy desaparecidas. La amplitud temporal de la estancia de Jorge Oteiza en Latinoamérica hace que, a pesar de que hayan sobrevivido muy pocas obras, tengamos un testimonio suficientemente amplio de su trabajo allí, con los retratos como principal formato y el hormigón y el yeso como materiales utilizados. Aunque no llegara a visitar México, a pesar de haberlo intentado en varias ocasiones, sin duda una influencia posible es la de las cabezas monumentales de la cultura olmeca, pero sobre todo las esculturas prehistóricas que llegaría a conocer in situ en el Alto Magdalena de los Andes colombianos. Oteiza pudo tener conocimiento de estas culturas prehistóricas y de su estatuaria a través de las publicaciones de los arqueólogos y de las piezas existentes en los museos, incluso antes de viajar a los yacimientos de San Andrés y San Agustín. Pero el caso de Chillida es muy distinto. Él tuvo conocimiento de la escultura griega arcaica, la que más le influyó en sus comienzos, solo a través de los ejemplares conservados en el Museo del Louvre de París. De nuevo pasamos a Chillida y en esta imagen con una de sus primeras obras que ya hemos visto antes. Las dos primeras obras de Chillida de las que se tienen noticias y testimonios fotográficos son dos esculturas en yeso, la llamada Forma y Pensadora, la segunda Destruida, que fueron realizadas en yeso y que fueron expuestas en el Salón de Mayo de París de 1949. Forma, que es la que aparece ahora en la imagen, es un torso femenino, un cuerpo de mujer sentada de la que falta la cabeza y los brazos. Un volumen redondeado que debió ser parte de una serie de torsos, tanto masculinos como femeninos, sobre las que trabajó en su taller de Villennes-sur-Bois en los años 1950 y 51. Aquí aparece alguna fotografía de su taller que me ha proporcionado Chillida Leku. Aunque la influencia de la escultura arcaica griega parece evidente, las formas de Chillida son más blandas y menos estáticas que los Curoi o las Curé, como la Dama de Usher del Louvre de París, fechada en el año 600 a.C. En la exposición Les Mains Évoluées o las manos deslumbrantes de la Galería Maek, Chillida presenta otras dos obras, que llamó Torso y Metamorfosis. La segunda también es hoy destruida, en las que explora una figuración muy esencializada. El torso masculino es una escultura de bulto, un cilindro en el que apenas se dibujan las líneas anatómicas de un cuerpo del hombre. Es la que aparece ahora en la imagen, fechada en 1948. Y al parecer, a su vuelta a España, trae con él unas 12 o 13 piezas figurativas, de las que solo sobreviven unas pocas, debido a un accidente del camión que las transportaba y a su fragilidad al estar realizadas en yeso. Otras obras habrían sido destruidas por el propio escultor. Y se ha conservado una fotografía del fotógrafo Alex Abril de su obra llamada o titulada Yacente de 1949, y esta fotografía figura en los archivos de Chillida Leku. Esta es Yacente, de la que solo existe una fotografía.
Y a continuación, 2 imágenes de Chillida en su estudio de París. Comparando las referencias de sus primeras obras, hay que señalar cómo Jorge Oteiza tiende a inspirarse en el arte prehistórico, mientras que Chillida mira a la escultura griega arcaica, que para ambos resultan fundamentales sus visitas a los museos, en el caso de Oteiza los etnográficos y en el caso de Chillida sobre todo el Museo del Louvre. Chillida, por otra parte, comienza a realizar dibujos al mismo tiempo que esculturas. Incluso se ha conservado un dibujo autorretrato de 1948. Todo el arte moderno desde finales del siglo XIX había vuelto la mirada hacia el arte de los pueblos primitivos y había valorado los periodos arcaicos como tan creativos como los clásicos y no una simple preparación. Pero Jorge Oteiza y Eduardo Chillida eligen como referencias para sus primeras obras tradiciones antagónicas, en gran parte debido a los lugares a que viajan en esos años. Sin embargo, ambos adoptan como material principal el yeso, también el hormigón en el caso de Oteiza, un material, el yeso, muy frágil y poco duradero, que dará después paso a la piedra o el hierro, y sus esculturas son fundamentalmente de bulto, tanto las cabezas de uno como los torsos del otro. En la tradición de la escultura monolítica, que dará paso a otra más espacial en numerosos artistas del siglo XX. Para Eduardo Chillida, el cambio de material resultará fundamental. Esta fotografía de Eduardo Chillida en la Fragua de Hernani fue tomada por su hermano Gonzalo. Y aquí vemos que para él este cambio al hierro resulta tan fundamental como para hacer que su trabajo en la Fragua de Hernani se inspirase en la fabricación de aperos de labranza como hoces, hachas y arados, que trasladará a sus obras con formas punzantes, agudas, de planos más que de superficies curvas y uniones forjadas. Hilaric o hilariac, que en euskera significa estela o lápida mortuoria, es su primera escultura en hierro y pertenece a 1951. Espacios perforados es una escultura más espacial, es la que aparece ahora en la imagen, de 1952, y está ya compuesta por varias piezas y pertenece a la época en que monta su propia fragua y recoge materiales de desecho para utilizarlos en sus obras. En 1952, Chillida comienza a elaborar las primeras propuestas para el peine del viento, que no será ejecutado hasta 1999, con multitud de variaciones intermedias. Este es uno de los ensayos del peine de los vientos, tan antiguo como de 1952. Y del mismo año, su espíritu de los pájaros en hierro sobre un canto rodado que actúa como pedestal. Este tema se repetirá en obras posteriores y Chillida realizará esculturas para ser colgadas del techo o clavadas en la pared. Aquí aparecen otras 2 de estas primeras esculturas en hierro, Consejo al espacio y Ollarak. A partir de 1954, en que realiza en la Galería Clan de Madrid su primera exposición individual por recomendación de Palazuelo, Chillida participa en exposiciones colectivas y en la 10ª Trienal de Milán con 13 obras. Aquí aparece una de las obras que llevó a la Trienal de Milán del 54 y allí obtuvo el diploma de honor. Hay fotografías de la instalación y en la revista Domus se habla de hierros finos y puntiagudos, arqueados, entrelazados como clavos y espinas, creando un ambiente de elegante interrogación. Esto lo decía el propio crítico de la muestra, que era José de Castro Arines. Ramón Vázquez Molezú, un arquitecto, fue el director del pabellón español y Chillida comenzará a relacionarse con él y con otros arquitectos. Y tras conocer su obra en la Galería Clan, Sáenz de Oiza
encargará a Chillida las 4 puertas de la Basílica de Aránzazu en 1954. Serán bajorrelieves geométricos que, utilizando como base una gran plancha de hierro, va superponiendo chapas encontradas en el puerto de Zumaya y en una fábrica de Legazpi. Cada puerta consta de 2 hojas que forman una entidad unitaria. Y también en 1954 realizará la primera escultura en madera, una versión de su Hilariac de 1951. Finalmente, Chillida vuelve a París y expone en el primer salón de escultura abstracta de la Galería Denis René. Y el Guggenheim Museum compra una de sus obras, la titulada Desde dentro. Este año de 1954, en el que Chillida cumple 30 años, marca el despegue definitivo de su trayectoria como escultor. Jorge Oteiza, con 40 años, regresa a España en 1949, coincidiendo con el viaje a París de Eduardo Chillida. Y continuando con su experiencia en Argentina y Colombia, Oteiza trabajará en Bilbao con la cerámica, realizando figuras de pequeño tamaño con vaciados, ya con algún vaciado y perforaciones, que son sus mujeres sentadas o reclinadas y sus maternidades, en la mayor parte de ellas policromadas. También el mismo año realiza algunos retratos como los de Felipe IV o la Menina, o el de Cristino Mayo, que es el que aparece ahora en la imagen, utilizando ahora la piedra caliza. En los 2 años siguientes, las figuras se van adelgazando, como su obra titulada Sacrificio de Isaac o su San Sebastián de 1950, ambas en zinc y algunas otras en aluminio y bronce. Sus mujeres sentadas o recostadas en distintos materiales, influenciadas por el trabajo de Henry Moore, tienen su continuidad en los grupos de figuras como maternidades, familias o hermanas, realizadas en piedra caliza. El llamado coreano, que es el que aparece ahora en la pantalla, realizado en bronce en 1950, muestra ya una figura en la que Oteiza lleva a cabo de manera literal una desocupación de la masa, lo que sucederá también con sus distintas figuras para el regreso de la muerte de 1950, hasta llegar a la primera versión de la unidad triple liviana de ese mismo año, realizada originalmente en zinc. A partir de 1951, Jorge Oteiza se concentrará en los trabajos de la estatuaria de Aránzazu, que comenzará con distintas versiones de la Andramari o Maternidad. El camino hacia una mayor abstracción y los experimentos con las desocupaciones de los poliedros se retrasarán todavía algunos años, pero en la década de los años 50, el año 1957, según la cronología del propio Jorge Oteiza, su condición experimental sobre la estatuaria se habría llevado a cabo completamente tras sus cajas metafísicas. Será entonces, a los 50 años, cuando el escultor Oteiza certifique el final de su actividad experimental. Y ya voy entrando en la última parte de la conferencia. El año 1949, el crítico americano Clement Greenberg, dedicado casi exclusivamente al campo de la pintura y a los pintores del expresionismo abstracto, publica en la revista Partisan Review un texto titulado The New Sculpture, la nueva escultura, en la que se refiere a la aparición de una nueva generación de escultores en su país que en mayor o menor medida habían tratado en sus obras de romper la tradición del monolito en la escultura occidental. Greenberg señala a Brancusi como el origen de la transición desde el monolito hacia un nuevo concepto de escultura derivada de la pintura moderna, a la vez que de las tradiciones del trabajo en madera de los pueblos de África y de Oceanía. Brancusi, en su opinión, habría llevado al monolito, al menos en sus obras de piedra y metal, hasta un extremo de simplicidad arquetípica que lo aproximaría
a los collages cubistas de Picasso y de Braque. La nueva escultura nacería así del bajorrelieve de Picasso, de Arp y de Sviters, así como de las influencias de los escultores rusos como Tatlin, Gabó o Persner. También de Lipchitz y hasta Giacometti, que habría logrado en ella un espacio libre ya del plano de la pintura. Sin prácticamente antecedentes más allá de las obras de algunas culturas marginales, los nuevos escultores dibujaron en el aire mediante líneas, planos o superficies curvas, creando formas maquinistas en lugar de cuerpos sólidos, y se dedicaron a manipular el espacio y lo organizaron haciendo significativa su condición de vacío. Y por otra parte, hacia 1954, en uno de sus más conocidos textos, Abstract and Representational, o Abstracto y Representativo, publicado en la revista Art Digest, Clement Greenberg afirmaba que en la controversia entre los partidarios del arte representativo y el abstracto, la experiencia había mostrado que el mejor arte del momento tendía a ser abstracto. Y aunque añadía, la escultura ha evolucionado hacia la abstracción sin cambiar su lenguaje tan drásticamente como lo ha hecho la pintura, ya que permanece siendo tridimensional y literal. Así, Eduardo Chillida habría evolucionado de lo figurativo al abstracto, de la masa compacta de París a las estructuras espaciales posteriores, como consecuencia casi exclusivamente de un cambio de material, de trabajar con la plasticidad del yeso a la resistencia y la linealidad del acero. Solo más tarde habría vuelto Chillida a trabajar con otros materiales como la madera o la piedra, pero en principio para realizar versiones de lo ya ensayado con el hierro, como sucede en el caso de la obra Hilariac de 1951. El caso de Jorge Oteiza será bastante diferente, ya que en él las dos tradiciones conviven durante bastante tiempo y las esculturas comienzan con una operación de desocupación del propio cuerpo de la estatua para concluir con las desocupaciones de los poliedros y esferas hasta llegar a las cajas metafísicas de finales de los años 50. La cuestión del arte abstracto fue abordada por Oteiza en su primer libro, La interpretación estética de la estatuaria megalítica americana de 1952, desde un punto de vista teórico. Y en su ecuación estética de la obra de arte, Oteiza establece que el arte abstracto es una etapa más primitiva, la de una función binaria de los seres reales con una fusión binaria de los seres reales con los seres ideales o geométricos, mientras que solamente más tarde se incorporarán los seres vitales para conformar así una obra orgánica. En el momento en que Oteiza utiliza en su libro una nomenclatura bastante próxima a la de la química, llega a calificar al ser estético como una sal existencial, en cuanto es un compuesto ternario, mientras que lo abstracto sería un compuesto ácido y binario. Sin embargo, y ya que en el momento en que escribe Oteiza el libro estará marcado por la preeminencia del arte abstracto, no es extraño que reconozca, al tiempo que la dificultad de alcanzar esa fase de plástica pura, que el arte abstracto o el no figurativo no es en absoluto un arte inferior, sino un compuesto estético distinto y que se aplica de un modo diferente a las culturas prehistóricas andinas y al arte contemporáneo. Oteiza no detiene su actividad como escultor para encontrarse con las esculturas andinas, pero tiene la valentía de prescindir de sus experiencias como creador para situarse en un tiempo y un lugar distintos y dar respuesta a ciertos interrogantes existenciales. Su posición es la de afirmar la condición religiosa, mágica y mítica de la escultura de cualquier tiempo y cualquier lugar, y su capacidad para ser el origen de una nueva cultura. Eduardo Chillida, del que este año se cumple el centenario de su nacimiento, trabaja desde el principio guiado por su propia intuición y con muy pocas intervenciones de agentes externos
como lo fueron Pablo Palazuelo, aquí aparece en una imagen con él en París, y la Galería Maet, o también Gastón Bachelard, al que antes hemos mencionado, este último, el primero en escribir críticamente sobre su obra en 1956. Su decisión personal de abandonar el camino seguido en París y comenzar de nuevo en Hernani con el trabajo en la fragua será decisiva en su trayectoria como escultor. La apuesta por una escultura abstracta, constructiva y espacial vendrá como resultado de su trabajo con el hierro. Sin abandonar una vertiente gráfica cultivada desde sus inicios. Y Chillida solo trabajará con otros materiales cuando ya sea dueño de un lenguaje propio plenamente consolidado. En el caso de Jorge Oteiza, la amplitud temporal de su exilio americano le permitió tratar a multitud de personas, de los más diversos campos y cultivar distintas áreas de actividad, más allá de la producción de obras escultóricas. Desde los retratos monolíticos de la primera época hasta las cajas metafísicas hay un complejo camino de experimentación. En la imagen, una obra de Oteiza, titulada Vía Láctea o Mujer convirtiéndose en paisaje, y a continuación una obra realizada en madera policromada que está también en la Fundación Museo de Azusa, de 1952, titulada Botella en expansión o homenaje a Picasso. Como decía, desde los retratos monolíticos de la primera época hasta las cajas metafísicas hay un complejo camino de experimentación. Este estará jalonado por momentos en que no pocas veces por circunstancias externas, como lo fue el trabajo en las escuelas de cerámica o el encargo del apostolado de Aránzazu, se ve abocado a cambios de trayectoria que marcarán su actividad posterior. Tras sus viajes fuera de su tierra de origen, más ampliamente Oteiza y más puntualmente Chillida se encontrarán en el mismo lugar y al mismo tiempo a partir de sus respectivas intervenciones en la Basílica de Aránzazu a comienzos de los años 50. Y a partir de entonces, sus encuentros y desencuentros se prolongarán durante la mayor parte de sus vidas. Y con esta imagen de Aránzazu termino. Muchas gracias a todos ustedes. Orain da zuen txanda, nahi baldin baduzue, podemos, si es que hay preguntas, hay reflexiones por parte del público, realizar directamente con Maite alguna pregunta que haya quedado, se os haya suscitado a lo largo de la conferencia. Sí, muchas gracias, Maite, por tu interesante conferencia y las reflexiones que has planteado. Sí que hay una cuestión que es interesante o curiosa, cuanto menos en el viaje de Oteiza a Latinoamérica, que originalmente o el primer objetivo está trazado en su viaje a México y su encuentro con los muralistas mexicanos, y que, como has mencionado, por diversas circunstancias nunca ha terminado de ocurrir, ¿no? Que es una cosa como extraña. Y por otro lado, quizás también sería interesante fabular qué hubiera ocurrido si Oteiza hubiera llegado allí y se hubiera encontrado con Siqueiros, Orozco, que en aquel momento, bueno, estaban como muy conectados, ¿no? con el mundo artístico internacional. Bueno, Juan Pablo, yo también he mencionado solo muy de pasada, pero a lo largo de la conferencia pues habéis podido escuchar varias veces como trato de ir a México, pero nunca iba, ¿no? Desde el primer destino era México, ya desde España. Luego hay otra vez que iba a ir con Valenciaga va y él no va. Luego otra vez, creo que hay incluso 4 veces que intenta ir a México y no va. Bueno, estas son las dudas que siempre surgen sobre si uno, cómo hubiera sido su carrera si hubiera cambiado su destino, ¿no? Su destino, quiero decir, geográficamente, ¿no? Que hubiera ido a
a México y, por supuesto, si hubiera ido a México habría ido a Nueva York, segurísimo, porque los muralistas mexicanos estaban, aparte de produciendo muchas obras, y eran unos personajes de primera fila en ese momento, también ellos realizaron obras y abrieron escuelas en California y en algunos otros sitios de Estados Unidos, y fueron los mentores de los pintores que luego fueron la generación hegemónica del expresionismo abstracto, ¿no? Empezando por Jackson Pollock, que trabajó, pero incluso físicamente, pintando murales con ellos. Yo decía que no creo, nadie creemos que conoció a Siqueiros, a pesar de que Siqueiros sí que hizo un mural en Chile, pero no parece que le llegara a conocer. Y en la Carta a los Artistas de América, él se refiere a los muralistas mexicanos también para disentir de ellos en el concepto de muro, también algo bastante complicado teóricamente, pero creo que desde luego si Oteiza hubiera, también incluso por las culturas prehistóricas mexicanas, ¿no? Bueno, estas cabezas olmecas que las debió conocer, pero si hubiera ido allí en vez de a los Andes colombianos, pues a lo mejor hubiera tenido una percepción de esto, una influencia diferente, ¿no? Bueno, esto es lo que siempre pensamos si las cosas hubieran sido de otra manera, pero no, tampoco sabemos. Bueno, yo defiendo bastante que el viaje de Oteiza a Sudamérica fue muy productivo porque, como era el propio personaje, se movió en unos territorios que no eran puramente de la escultura, ni siquiera de las artes plásticas, sino de la política, de la literatura, etcétera. Y, sin embargo, Chillida, como habéis visto, fue una persona mucho más concentrada. O sea, además tuvo, no sé si la fortuna o que él lo buscó, desde el primer momento tener una galería de apoyo, cosa que no tuvo Oteiza. No sé si no lo buscó o no lo encontró, no lo sé. No sé, seguramente, Juan Pablo, tú sabes más de esto, ¿no? O Jayone. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Has dicho, Maite, que tú llegaste a conocer a Oteiza, a Chillida y a Basterretxea en persona. Sí. Pues ahora que nos has llevado por un viaje de estudios, que claro, luego tendremos que estudiar y presentarnos a examen, pues ahora a ver si nos pudieras un poquito el viaje de regreso, así un poco. Sí, bueno, ¿Qué dirías de ellos tres? Sí, mis impresiones. Pues bueno, desde el punto de vista personal, tan diferentes, ¿no? También, bueno, una cosa que también he comentado antes es que Basterretxea y Chillida nacieron el mismo año, en el 24, con 16 años de diferencia con Oteiza. O sea que Oteiza es siempre mucho mayor, ¿no?, que ellos. Y, sin embargo, las relaciones, sobre todo con Basterretxea, pues fueron muy más intensas. Yo no tengo mucho conocimiento de las relaciones de Basterretxea con Chillida, pero sí con Oteiza. Con Oteiza, que incluso llegaron a tener una casa, todo esto para trabajar juntos, etc. Desde el punto de vista personal, es que, bueno, eran tres personalidades completamente distintas, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe, todos los que estáis aquí seguro, lo difícil de trato que era Jorge Oteiza, ¿no? Que igual te daba una cosa que te la quitaba al día siguiente, ¿no? Te daba un vídeo y al día siguiente, no, devuélvemelo, tal. Y luego, pues, lo difícil de trato. Sin embargo, Basterretxea era exactamente lo contrario, ¿no? Era una persona que además te hablaba de sus viajes, de su estancia en Argentina, como una persona muy afable, muy, no sé, muy abierta. Y en el caso de Chillida, cuando yo le he conocido, cuidado, que eso ha sido siempre al final, era una persona como más, un poco más hermético, pero más hermético porque él tenía mucha conciencia de que él ya era un artista muy, muy cotizado en el mundo, pero cotizado en el sentido de las galerías y todo esto,
y, por ejemplo, pues no te firmaba en una carta con su nombre porque ese Chillida ya era algo, en cambio Oteiza te mandaba cartas y tal. Y era hermético porque Chillida parecía, yo le conocí también en Chillida Leku cuando no era Chillida Leku, cuando era Zabalaga, que él estaba trabajando ahí, y entonces le veías ahí como solo, tal, con el hierro, con la forja y tal, y una persona mucho más hermética. Yo creo que 3 personajes completamente distintos y sin embargo que se entrelazaron sus vidas, ¿no? Y luego pues que esta también demuestra quizá lo que he comentado, el que es muy importante, son muy importantes los años de formación. Y antes hablábamos con Juan Pablo de que en los libros gigantescos que hay sobre todos ellos, a esta parte de los viajes y de la formación se dedica a 2 líneas, ¿no? Dice, estuvo 13 años en América, como estuvo 13 años en América, pero y que hizo 13 años cruciales, porque es cuando está tu personalidad forjándose, y fue y vino a París y tal, a la Galería Mac, y también en el caso de Basterrechea, curiosamente, también hizo unos dibujos para publicidad, se dedicó era más pintor y diseñador, y entonces pues es de estos años que, bueno, quizá los estudiosos de estos artistas y tal, pues también prestan atención a estos periodos formativos, porque ahí se encuentra un poco el germen de... Luego, una cosa también curiosa que aparecía en Chillida Oteiza es que eso de que destruyeran sus obras, ¿no? Esto de que dice, bueno, el camión tuvo un accidente y se rompieron todas las esculturas, las rompieron ellos seguramente, ¿no? Porque no querían mantenerlas, o bien supongo que también las esculturas que hiciera Oteiza en América, con muy frágiles, pues costaba muchísimo traerlas. Ahora sabemos lo que nos dicen que cuesta llevarlas, ¿no? Pero, bueno, el propio Chillida, que parece que ha sido un poco más cuidadoso con mantener todas sus cosas, pues no debió de tener mucho cuidado en que sus primeras obras, y son bien interesantes, ¿no? Se conservaran. Pues no sé, nada, Jaione, muchas gracias. A mí me gustaría acabar, si es que no hay más intervenciones, al menos yo no me he presentado, soy Jaione Apalategui, hablo en nombre del patronato de la Fundación Museo Jorge Oteiza, y lo que me gustaría expresar aquí el agradecimiento a Maite, que se podrá entender que hay un proyecto por parte de la Fundación Museo. En el patronato actualmente, el patronato está configurado por 11 personas y el equipo del museo, el equipo técnico, por 6. Es deseo y más que deseo, responsabilidad, que queremos que se convierta en una obligación permanente, en que ya a partir de este año, aprovechando esta colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona e Iruña, cada año pues organicemos una serie, no sé si concentrada, de conferencias, encuentros, seminarios relacionados con la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza, en nuestro caso, pero se entenderá también que Maite Muñoz es una... está, como se podrá entender, en el bombo de la idea que tiene la Fundación Museo de realizar un estudio experto de la época de América de Jorge Oteiza, que seguramente, Maite, con lo que has aquí pergeñado, pero evidentemente todos sabemos y esperamos que salgan, se descubran, se encuentren y se puedan realmente mostrar tanto la importancia de ese periodo como los que a partir de este momento se puedan trazar con las nuevas generaciones. Entonces, por lo menos ese proyecto que en su día empezó hace ya el año 2020, antes del COVID fundamentalmente, y por
varias circunstancias, tanto del COVID como las propias de las relaciones que había en aquel momento en Chile, tal, con el partenero, con la parte que estaba comprometida con iniciar este proyecto, esperemos, deseamos que seamos capaces de retomarlo en las mejores circunstancias posibles, pero entre otros muchos proyectos, por lo menos que seamos también capaces de, desde nuestra responsabilidad, de tender permanentemente puentes, en este caso con Iruña, a través de todas aquellas actividades culturales que bien no se pueden realizar en Alzuza, pero se pudieran realizar en la ciudad. Y por último, un poco por unir con este ciclo de conferencias, el decir que estas, tanto empezando por la del miércoles anterior, todas ellas se difundirán en el canal de YouTube del Museo Oteiza. Seguramente será, pues nada, a partir en breve ya, creo que desde mañana o pasado podría estar ya a vuestra disposición para volver a escuchar, o quien no haya podido asistir a alguna de ellas, pues en ese canal. Eta mila esker, y que sea nada el inicio de una interesante, profunda y que nos supere en el tiempo relación. Oteiza bizi-bizirik dago. Mila esker.